Hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de compartir la hora 8 de nuestro curso de neumatología. El tema es los dones del Espíritu Santo y los dones ministeriales. Para esta hora tenemos una pequeña tarea que dice: enliste los dones del Espíritu Santo y los dones ministeriales. Nuevamente, con esta lista que estamos dando nosotros aquí con el material o directamente de la Biblia o cualquier libro de consulta, usted puede sacar cuáles son los dones del Espíritu Santo, que son 9, y los dones de ministerio, que tenemos aquí también listados. Pues vamos a entonces proceder a nuestra materia. Y el primer punto es los dones del Espíritu Santo, inciso A, etimología. Tenemos algunas palabras originales del idioma griego del Nuevo Testamento para describir los dones, no nada más del Espíritu Santo, los dones en general. Pero vamos a ver a qué se aplican. La primera palabra es doron. La palabra doron significa presente, ofrenda o don. La encontramos en 5 textos. Inciso A, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo los tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces aquí los regalos que le dieron a Jesús, oro, incienso y mirra, se describen con la palabra doron. Son como un regalo, literalmente. Y sobre Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Aquí la palabra doron significa ofrenda. También es algo que se da para la gloria de Dios. Inciso C, Mateo 15, 5, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Aquí la palabra ofrenda es lo que se da para Dios directamente. Entonces aquí se aplica directamente la traducción como ofrenda. Inciso E, Lucas 21, 1 y 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Recordamos en el episodio de la ofrenda de la ayuda que de lo que se llama aquí como limosna, traducido como limosna, es lo que se da para la obra de Dios. Y esta mujer echó todo lo que tenía, porque no, y como otros que de lo que les estaba sobrando estaban dando, sino que solamente lo que tenía para su día de comer o de sustentarse fue lo que le dio a Dios. Entonces a veces la ofrenda es algo que tiene pues un significado tan grande como en este caso. Hizo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí se refiere a la salvación como un don de Dios. La segunda palabra que tenemos que se traduce don es dorea, que literalmente significa don. Tenemos también 5 textos. Inciso A, Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús, hablando con la samaritana, le dijo: si conocieras el don, el dorea, el regalo de Dios. En este caso es la salvación, la oportunidad para conocer el evangelio. Y sobre Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta primera predicación del apóstol Pedro al Espíritu Santo en el bautismo se le llama como el don del Espíritu Santo. Entonces también describe a el bautismo con el Espíritu Santo. Inciso C, Hechos 8:20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Haciendo una corrección a un mago que pensaba que los dones del Espíritu se daban por dinero, le dijo: el don del Señor no se obtiene con dinero, es un don que viene de manera espiritual. Hizo de Hechos 10:45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, en este caso, dice se derramase el don del Espíritu Santo, porque tenían la experiencia del bautismo en ese momento. El bautismo con el Espíritu Santo, hablando en lengua, sucedió allí. Hechos 11:17 hay una explicación. Dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pedro, explicando lo que pasó en casa de Cornelio, y otra vez al bautismo con el Espíritu Santo se le llama el don del Espíritu Santo. Tenemos una tercera palabra que es doma, que significa dádiva, igual, algo que se da a un regalo. Hizo a Mateo 7:11,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hablando aquí Jesús de los alimentos que los padres damos a los hijos como algo que es lo mejor que podemos darles, ahí se dice exactamente esa palabra. Y se repite y sobre en Lucas 11:13, un pasaje paralelo. Pues si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí aclara que el don que se da es el Espíritu Santo. Entonces el Padre da el don del Espíritu Santo, concede como un regalo a la iglesia este don. Tenemos la cuarta palabra que es dosis. La palabra dosis significa dar. Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Entonces aquí habla de las ofrendas que dan las iglesias para sostener a los ministerios y se usa la palabra dosis. No hubo alguien más que diera para que el apóstol Pablo siguiera predicando. Entonces se aplica a la predicación del Evangelio o al ministerio. Punto 5, merismos, viene de la palabra meros, que significa parte, o distribución o repartimiento. Es como compartir o repartir. Eso a 1 Corintios 12:11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Explicando la labor del Espíritu Santo en la iglesia, dice que Él reparte como quiere. Esos dones son como un repartimiento. Él lo da de manera que con su perfecta voluntad lo hace en cada una de las congregaciones o en cada persona en particular. Y sobre Hebreos 2:4, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Igual en Hebreos se dice que los repartimientos del Espíritu Santo son dones, que en este caso se dan para la iglesia como respaldando el ministerio y para pues que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Y sobre 6 tenemos la palabra carisma, que viene de pues nada menos que la palabra carismata, que en plural significa gracia y en singular es carisma. Y es el regalo que produce gozo. Entonces los carismas, también por la palabra charis, son regalos que producen gozo en la iglesia y describe a los dones del Espíritu Santo. El término es usado para describir los dones del Espíritu Santo y también los ministerios. Eso es muy importante que lo notemos. No solamente los dones del Espíritu, sino los dones ministeriales, que es el tema que tenemos hoy. Dones del Espíritu y dones de ministerio o servidores que Dios levante en la iglesia, que también son un don para que nosotros podamos seguir siendo edificados. Dice, inciso A, Romanos 5:15 y 16, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos el don y la gracia por un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí el don o el carisma es Jesús como Salvador. Entonces habla directamente del Señor como nuestro Salvador. Y sobre Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. A la iglesia en Roma, Pablo les dice, bueno, tenemos diferentes dones, ahí habla de los dones del Espíritu Santo, y bueno, tenemos una diversidad, pero como funcionamos como cuerpo, tenemos que usarlo siempre para edificación. Dice, conforme a la medida de la fe. Finalmente vamos desarrollando la fe con los dones del Espíritu Santo. Eso se, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces Pablo, explicando a la iglesia en Corinto, dice que hay muchos dones, pero el que hace todo es el mismo Espíritu. Tenemos a un Espíritu repartiendo muchos dones. Para que no haya como otras fuentes u otras interpretaciones de dónde vienen estos dones, todos los dones vienen del Espíritu Santo. Hizo de 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por las muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Aquí habla entonces de la oración. Fíjese, no nada más los dones o la labor del Espíritu Santo, sino la oración. Dice que esa cooperación, esa gracia que viene, se da por la oración. Entonces nosotros vemos aquí que la intercesión en la iglesia se manifiesta como un don que tenemos, un regalo para poder ministrar los unos a los otros. Y eso es la palabra neumática, que significa espiritual, es un adjetivo de neuma, que es espíritu. 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Esto se refiere a los dones del Espíritu Santo y dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 14, corrigiendo a la iglesia sobre los dones, dice que hay que seguir el amor. O sea, la norma para que nos edifiquemos es el amor, y los dones dice aquí que profeticéis, porque dice que el que profetiza, como habla en el idioma local de la iglesia que escucha el mensaje, es pues lo más necesario en ese momento. No dones así que no se pueden entender o que no edifiquen, porque dice mucho Pablo, y que todo llegue a nuestro entendimiento. Entonces los dones siempre tienen que llegar a un entendimiento para que lo podamos pues tener el beneficio espiritual. Inciso B, naturaleza de los dones del Espíritu Santo. Vamos a desglosar un poquito, primero los Corintios 12, del 1 al 11, donde vienen los 9 dones del Espíritu Santo. 12:1 dice, no quiero que ignoréis, o sea, la intención del apóstol Pablo es que la iglesia sepa. La iglesia debe saber de estos dones, no es algo opcional que nosotros podamos no querer saber de los dones del Espíritu Santo, porque es la labor completa de Dios. Dios quiere que esté funcionando esto en su iglesia. 12:2 dice, anteriormente iban entre los ídolos en su ignorancia, ahora deben practicar la fe con conocimiento, sabiendo que por qué las prácticas cristianas. Entonces Pablo dice, antes eran llevados a los ídolos mudos, pero ahora ustedes están siendo edificados en la iglesia. Entonces entiendan bien, tienen que discernir, tienen que recibir enseñanza, instrucción y corrección para que estos dones o prácticas se puedan ejercitar en la iglesia. 12:3 dice, por la obra del Espíritu Santo llamamos a Jesús Señor y nadie puede llamarlo anatema. Aquí habla de la bendición y manifestaciones, porque sucedía ya que en algunas congregaciones algunos decían que Jesús es anatema, imagínense, maldición o reprobación de Dios, intentando que fuera por los dones del Espíritu Santo. Y Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús anatema, sino le llamamos Señor por el Espíritu Santo. Entonces siempre los dones del Espíritu Santo glorifican al Señor y tienen que edificar también a la iglesia. 12:4 hay diversidad de dones, o sea, dice hay una pues gama de dones que en este caso se dan para que podamos ser edificados, pero todos son del Espíritu Santo. Y el 12:5 dice hay diaconía, servicio en dones que vienen como parte del servicio que le tenemos al Señor. Y aquí hay algo muy importante, el versículo 4, los diferentes dones son del Espíritu Santo. En el 5, las diferentes manifestaciones son del Señor Jesús como ministerios. Y el versículo 6 dice operaciones, portentos de Dios el Padre. Tenemos entonces aquí versículo 4, la obra del Espíritu Santo, versículo 5, la obra del Señor Jesús y versículo 6, la obra del Padre. O sea, las tres personas divinas tienen específicamente funciones, en este caso para edificar la iglesia, que no son idénticas, son diferentes, pero tenemos entonces a las tres personas divinas participando con su poder. Punto 7, la manifestación dice fanerosis, habla ahí algo que se hace evidente, una realidad visible o claro, señales para provecho personal o colectivo. Dice, a cada uno es dada la manifestación, o sea, estas formas en que se van a dar como una manifestación, algo evidente en la iglesia, siempre tiene que ser para bendición o para edificación. Dice el versículo 12:11, el mismo Espíritu reparte como Él quiere. Ahí vemos la autoridad y unidad del Espíritu Santo. El que reparte los dones es el Espíritu Santo y los reparte como Él quiere. No es porque alguien merezca o porque alguien lleve más tiempo en el Evangelio o sea más consagrado. La verdad es que Él reparte como quiere. Y en esa perfecta soberanía y sabiduría vemos unas manifestaciones impresionantes en las iglesias cuando los dones, la gente empieza a orar y ahí vienen sanidades y vienen los 9 manifestaciones que tenemos el día de hoy como para revisar. Y esos dones siempre tienen una función de edificación. Vamos a hablar de los dones ministeriales, que es la otra palabra que significa exactamente don, y aquí vemos los ministerios. Entonces, los dones del Espíritu Santo son, digamos, manifestaciones sobrenaturales para ayudarnos en la obra del Señor. Pero los dones del ministerio son personas que están sirviendo en la iglesia. O sea, Dios llama a esas personas que sirven en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y diáconos y servidores, que vienen aquí en esta lista como un regalo para la iglesia. Son un don para la iglesia porque están siendo usados para su edificación. Tenemos las citas bíblicas en Romanos 12, del 6 al 8, 1 Corintios 2, del 28 al 30, Efesios 4, 11 y 1 de Pedro 4, del 9 al 11. Entonces, 4 pasajes importantes de los que vienen aquí estos dones y vamos a ordenarlos por categorías para no ver como a veces el apóstol Pablo habla de dones del Espíritu Santo y luego hablaba de dones ministeriales. No queremos aquí tener como una repetición. Vamos a hablarlos divididos para que podamos entender cómo se puede edificar a la iglesia. Entonces tenemos 5 ministerios para edificación de la iglesia, dice para perfeccionamiento. Los apóstoles, recordamos que la palabra significa enviado.
Apóstolos originalmente eran enviados para hablar, apostelo, una misión especial que predica en otras etnias. Entonces, los apóstoles en la iglesia son las personas que predican el evangelio en otros grupos culturales. Recordemos que la iglesia, cuando nació en Jerusalén, muchos querían ser judíos y de los judíos se hacían cristianos o se resistían al cristianismo, pero no había otras culturas. Sin embargo, aquí dice que hay que llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso los apóstoles, por definición, son los hermanos que actualmente se les llama misioneros también, que es más correcta la palabra apóstol, pero realmente están llevando la palabra a otras culturas. Y esas personas que también como iglesia apoyamos, como iglesia reportamos, como iglesia impulsamos, son personas dedicadas al ministerio de llevar la palabra a otras culturas. Muchas veces incluso tienen que traducir cuando los idiomas no están por escrito, aunque hoy día todo es muy electrónico y muy tecnológico, pero aún hay lugares donde se requiere llevar la palabra y ellos son los que están llevando la palabra. El apóstol también normalmente regresaba a la iglesia a seguir siendo edificado y formado, como Bernabé y Pablo, que regresaban a la iglesia de Antioquía para regresar a ser edificados y a Jerusalén para entregar reportes de su trabajo. Entonces, eso es un apóstol. Profeta es vocero de la plan y la voluntad de Dios, de la palabra profetes. Entonces, el profeta es exactamente la persona que predica la palabra. En el Antiguo Testamento los profetas tenían milagros, tenían manifestaciones, algunos actos proféticos. Nuevo Testamento no. Perdón, más bien tiene una función de proclamar la palabra. Entonces, a quienes están muy dotados por Dios para predicar la palabra, buenos predicadores o predicadoras, le diríamos entonces que son los profetas de la actualidad. Personas que de veras tienen ese don y son usados para edificar la iglesia con la predicación. Revela el plan de Dios a través de la predicación. Los evangelistas o un comunicador proclama las buenas nuevas en su grupo étnico. A diferencia del apóstol, el evangelista predica a su grupo cultural. Para nosotros en México es muy complicado porque somos un país muy grande con muchos grupos étnicos. Y tenemos que ver que cada persona que vaya a predicar a otro grupo étnico, para nosotros sería como un apóstol. Pero una persona que está en nuestro propio idioma o que siendo de un grupo étnico, en su grupo étnico predicar la palabra sería como un evangelista. Porque nada más en su propio idioma, diríamos muy en corto, muy en cerca, proclama las palabras del Señor en su grupo étnico. Entonces ahí conocemos muchos hermanos y hermanas que en las iglesias pues están compartiendo la palabra. Normalmente están evangelizando, están haciendo campañas, están llevando la palabra, tienen esa pasión por llevar la palabra a las personas que no han escuchado el evangelio. Los pastores, la palabra poimen quiere decir anciano o pastor, cuida, guía, alimenta a la iglesia. Entonces, los pastores son quienes están al frente de la iglesia para cuidarla. Normalmente tenemos mucha claridad de estos ministerios porque están muy al frente de la iglesia, están muy presentes dentro de la iglesia local, pero es una autoridad que está puesta para cuidar, guiar y alimentar. Entonces, eso es lo que hace el pastoreo. Tomando la metáfora de los pastores literales, ahí en Jerusalén se dice que nosotros somos pastores cuando somos llamados a cuidar a la iglesia. Es un alto privilegio, pero también tiene muchas responsabilidades. Y los maestros o doctores, la gente muy profunda en la palabra, dice, imparte conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios. Entonces también son maestros o gente que está muy dedicada a la enseñanza, que tiene un inicio de ministerio como maestro, pero se está desarrollando mucho. Va mucho más allá incluso que otros de los que somos el común de la iglesia y son investigadores, son maestros, son personas que investigan y pueden capacitar a otros. Y tenemos también esta parte importante de los maestros. Ahora, vamos a ver al grupo de servidores. Tenemos ahí algunos otros, digamos que están como ministerios en la iglesia local y tienen entonces que aprender a ser parte de un equipo de trabajo, a servir y hacer la labor. Tenemos a servidores o diáconos. Los servidores o diáconos son personas exactamente que siempre están ayudando a los demás. Tenemos en la iglesia muchas personas, gracias a Dios, que siempre que hay una necesidad quieren servir. Desde lo más elemental, básico, físico, en construcción, atención a las personas, lo que nosotros llamamos a veces como servidores o hasta ujieres, es gente que está ayudándonos en orden de la iglesia y están sirviendo. También dice los que exhortan, o sea, hay personas que tienen el amor para estar ayudando a los demás a que sigan adelante. La palabra exhortación aquí no sería como un regaño, es exactamente lo contrario. Los que exhortan, según estos textos que vemos, son personas que nos impulsan con palabras de amor. Sí de corrección, pero siempre de amor. Entonces la corrección tiene que ir acompañada del amor. También dice que tenemos algunas personas que hacen misericordia. Los que hacen misericordia son personas que de sus propios recursos están ayudando a otros.
Esto es algo muy notorio porque realmente no es que les sobre el dinero o que no tengan otra cosa que hacer, sino que realmente tienen una pasión por ayudar a la gente que tiene necesidad. Y de sus propios recursos buscan la manera de que haya esa provisión. Por eso es la palabra misericordia. Están ayudando a disminuir la miseria de los demás con sus recursos y tienen esa pasión por ayudar a la gente. Las personas que presiden, dice aquí presidir, o sea, están al frente de grupos. Y aquí tendríamos una diversidad de ministerios. Todos los hermanos que presiden grupos en muchas iglesias muy grandes de damas, de jóvenes, de niños, en la alabanza, también nos están presidiendo. Tendríamos ahí pues, personas que están como dirigiendo ministerios, en la partes de la administración de la iglesia también. Dice que los que reparten o ayudan son entonces la gente que hace misericordia y los que presiden, personas que están al frente de grupos. Pero también tenemos gente que administra. Dice, algunos de entre ustedes están allí para poder administrar las bendiciones de Dios, como los diáconos allá en Hechos, y dice que ellos recibían las ayudas económicas o las ayudas en especie para las viudas y las repartían. Entonces, no de sus propios recursos, pero están haciendo una administración. Y en la iglesia también necesitamos personas que nos ayuden con la administración, personas que saben llevar la contabilidad, personas que tienen nota de todo lo que se hace, que no se les escapa nada de lo que es material, y este tipo de administradores también son muy importantes para nosotros. Entonces, tenemos ahí servidores, gente que exhorta, gente que tiene hacer misericordia, gente que preside, gente que reparte o ayuda y gente que administra. Son también otros 7 ministerios allí. Vamos a hablar ahora de la relación de los dones del Espíritu Santo con los ministerios, porque estamos viendo que tenemos una fuente de dones que nos da naturaleza de 2 servidores, 2 tipos de servicios. Los portentos del Señor, los dones del Espíritu Santo que tenemos aquí descritos en este momento, están ahí manifestándose siempre, pero siempre tienen relación con algunos ministerios. Por eso vemos nosotros que en algunos ministerios se presentan muchos ciertos dones. ¿Por qué? Porque son parte de su trabajo. Son parte de la disciplina, parte de lo que se espera, parte de lo que se ha orado, y entonces tenemos que respetar esos dones que tenemos ahí, por ejemplo, dones de enseñanza y predicación. En la iglesia tenemos esas 2 fuentes muy importantes, que es la enseñanza y la predicación, como actividades con la palabra. Es importantísimo que en la iglesia tengamos muy buena enseñanza, muy planeada, muy organizada, que se pueda desarrollar, pero también la predicación. Que no sea así como un ministerio un poco descuidado, un poquito al azar, sino que realmente tienen que estar dando la palabra de Dios a la congregación. Recordamos que la iglesia también hacia afuera puede trabajar mucho con el evangelismo y con los apóstoles que están llevando la palabra a otros lugares, pero dentro de la iglesia local seguimos teniendo necesidades. Por eso decimos es edificación y es evangelismo. Es edificación o misiones, porque la edificación es al interior de la iglesia, vamos a seguirla necesitando, pero también hacia el exterior tenemos que salir a predicar la palabra a otros lugares. Entonces, la enseñanza y la predicación tiene mucho que ver con la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Si recordamos que la palabra de sabiduría, que describiremos enseguida, tiene que ver con que Dios nos ayuda a aplicar la palabra de Dios, aplicar de manera práctica lo que sabemos de Dios. En muchas ocasiones no sabemos cómo resolver un problema. En muchas ocasiones no sabemos cómo reaccionar o cómo llevar adelante una situación que se nos hace muy difícil, pero de manera muy sorprendente Dios nos da pasos. Y podemos aplicar la palabra y entonces resolvemos esto. Estos dones, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, parecen muy humildes porque no son tan notorios como los milagros, ¿no? Mucha gente ve los milagros, la gente que es sanada, la gente que es liberada y dice, bueno, pues hubo muchas personas bendecidas. Pero la palabra de sabiduría es muy discreta. Cuando vemos a alguien que aconseja, allí de manera incluso individual o a veces con la palabra, la sabiduría llega al oyente y decide cómo resolver un problema, fue un gran milagro también. Pero es muy importante que le demos la misma importancia que tienen los milagros y otros dones muy notorios a la palabra de sabiduría. Siempre faltará un consejero, siempre faltará alguien que nos ayude para poder aplicar la palabra, y esa palabra de sabiduría viene entonces de manera especial aplicando lo que conocemos de la palabra a una situación práctica. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué puedo hacer en esa situación? Y no es que tengamos un lugar así espectacular, sino que es parte del ministerio. Nos toca aconsejar y ahí tiene mucho que ver con el aconsejamiento, ¿no? Mucho que ver con el escuchar, el atender necesidades, el ver cómo podemos ayudar a resolver un problema. Y viene de manera muy, muy espontánea de parte de Dios. Pero también tenemos la palabra de conocimiento.
La palabra de conocimiento es saber algo sobrenaturalmente que Dios pues nos permite conocer para sufrir una necesidad y orar por esa circunstancia difícil. Es igual en la mecánica que es sabiduría, pero sabiduría se requiere para resolver conflictos y conocimiento nada más enterarnos de una necesidad. Algo importante no es adivinación, porque algunas iglesias parece como que se está adivinando, ¿no? Como se dice aquí, alguien está enfermo de algo, pues sí, alguien va a estar enfermo de algo y se hacen así como mucho espectáculo, pero en la palabra de conocimiento realmente sentimos una necesidad de alguien. Dios nos hace ver algo que está pasando con una persona. Puede ser un riesgo personal, puede ser una necesidad física, puede ser un peligro muy fuerte que alguien está pasando y viene esta palabra de conocimiento. Entonces, esto a veces se da de manera muy, decimos, individual y Dios nos hace sentir la necesidad de alguien. Hay ocasiones que incluso ni siquiera lo comunicamos, ni siquiera tenemos que decir a la gente, pero estamos orando por alguien. Muchas veces decimos, sentí de Dios orar por una persona, siento que tiene una gran carga. No me lo ha dicho, es importante porque es sobrenatural. No es por comunicaciones o por mensajes que hoy tenemos tantos, sino que es algo que viene como un conocimiento espiritual para que intercedamos por esa persona. Lo espectacular de esto es que Dios nos da a sentir, nos hace saber una necesidad de alguien para que oremos, nada más. No somos ni algo espectacular, ni somos muy grandes, nada más estamos orando por esas personas. Y a todos en la iglesia hemos pasado por esto, ¿no? Que decimos, el Señor puso en mi corazón orar por alguien, puso una necesidad y al estar orando por esa persona se cumple el objetivo, que nada más es la intercesión y que Dios nos ayude a resolver el problema de manera pues milagrosa, pero es a través de esa intercesión. Tenemos un bloque al menos de 4 dones más que tienen que ver con el ministerio de la iglesia al mundo. Estos son fe, sanidades, el hacer milagros y discernimiento de espíritus. O sea, el don de ministerio a la iglesia y al mundo, esto es porque tenemos que estar ministrando en la iglesia. Es interesante que notemos que hay un don de fe. No es la fe común que tenemos al creer o la fe que tenemos al solamente estar siendo parte de la iglesia, sino que es una fe sobrenatural. Hermanos que tienen fe en la obra de Dios, en lo que va a pasar y que nos sorprenden realmente porque Dios hace cosas espectaculares con sus vidas. Mucho pasa con los hermanos que son evangelistas, que creen en las sanidades, creen en la obra de Dios y viene de manera muy, muy sobrenatural para nosotros ese don de fe. Entonces ese don de fe se aplica en cuanto a una convicción, en cuanto a una certeza para estar haciendo la obra de Dios. Gracias a Dios que en muchas ocasiones que tenemos problemas, tenemos alguna debilidad, tenemos alguna necesidad fuerte, alguien tiene la fe y dice, Dios nos va a ayudar, Dios me está mostrando que podemos ir adelante y yo creo que podemos hacer la obra. Siempre esta fe también es como un poco humilde porque a veces no se nota tanto, no se hace como un espectáculo, pero hay hermanos que tienen la fe y por la fe que estos hermanos tienen se hace la obra, se hace el evangelismo, se hace la enseñanza, la iglesia sigue adelante porque creemos que Dios está con nosotros. Entonces esta fe es como muy diversa en cuanto a muchas funciones. En ese momento, si Dios permite, veremos el don de fe y las funciones que tiene o las operaciones con la iglesia, pero hoy como una introducción breve, vemos que la fe ayuda mucho en esta manera. Tenemos las sanidades que son muy notorias. Es posiblemente uno de los, junto con el hacer milagros, 2 de los dones que son más evidentes en los ministerios de evangelistas. Porque cuando la gente ora por los enfermos y sanan, se ha hecho incluso ministerios donde muchas personas son sanadas. Esto es real. Puede ser cierto que haya personas que no son sanadas y solamente pues les gusta que los vean en una cámara o quieren pues que los mencionen, pero es un número muy pequeño. La gran mayoría de personas sí vemos sanidades impresionantes. Y eso tiene otra vez una función muy fuerte con los evangelistas, que al orar por los enfermos Dios les levanta, Dios les sana. Y bueno, tenemos muchos nombres, hombres y mujeres, que han estado en este ministerio de evangelismo y Dios hace muchos milagros de sanidades con ellos. Lo importante aquí sería que la gloria sea para Dios, porque a veces también como que se hace mucho, muy notorio el milagro, o que la gente hable o que explique lo que pasaba, puede ser parte del ministerio, como lo están desarrollando, pero no es tan importante ni el evangelista ni que la persona fue sanada, sino que la gloria sea para Dios. Es importantísimo que la gloria sea para Dios y todos hemos visto personas que han sido sanadas y nos quedamos sorprendidos porque sigue siendo Dios teniendo misericordia de una persona enferma y quitando la enfermedad de manera sobrenatural. El siguiente don, el hacer milagros, es también impactante desde el ministerio de Jesús aquí y algunos de los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento que había milagros portentosos. Dicen hechos milagros impresionantes con Pedro, con Pablo, Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, Moisés. Bueno, hubo
algo que el milagro decimos siempre que es la suspensión del orden natural con un propósito divino. Entonces se suspende el orden natural. Por eso esos milagros tan grandes, ¿no? Cuando Jesús, la provisión, la alimentación de 5,000, la alimentación de 4,000 y otros casos de muchos milagros de Jesús, bueno, es algo que nos deja que como el modelo para seguir. Sin embargo, en la iglesia siempre ha habido esto, que oramos por milagros al Señor. Y no siempre son milagros, en este caso muy notorios, a veces son milagros individuales, o no nos enteramos o la gente no los comparte, pero siempre le damos la gloria a Dios. Invitamos que la gloria sea para Dios, por eso cuando alguien tenga un milagro, no que no lo pueda comunicar. Ahora que tenemos redes, que la iglesia, bueno, tenemos una reunión y empezamos a testificar otra vez, es de bendición que alguien diga, yo recibí un milagro. Puede ser un milagro de provisión, cuando Dios de manera pues muy especial multiplica nuestros bienes, de lo poco que tenemos como aquella alimentación con 2 peces y panes, bueno, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Decimos, qué bendición tan grande que de muy poquito alimento se dio para muchas personas. Ese es un milagro de provisión. También milagro sobre naturaleza, cuando Jesús caminó sobre el mar y Pedro, bueno, casi se caía, ahí también tenemos un milagro. Y ha habido así en la iglesia casos también de milagros muy sorprendentes, muy, muy impactantes. Pero esos milagros siempre tienen el propósito de verificar que la gente sepa que predicamos la palabra de Dios. Perdón, no de acreditarnos ni de hacernos mejores que otros, sino que la gloria sea para Dios. Entonces, esos milagros siempre tienen allí esta función y hemos visto en muchas ocasiones gente que comparte los milagros. Pueden haber incluso milagros con alguna situación familiar, personal, de trabajo, que algo que no esperábamos que sucede y vemos ahí un milagro según la perfecta voluntad de Dios. Entonces los milagros siguen siendo vigentes. Y esto es parte de la iglesia, no pasó. Siguen sucediendo. Los 9 dones siguen funcionando en la iglesia y pueden seguir sucediendo porque es la labor del Señor. Y viene el discernimiento de espíritus también, que vemos ahí que se refiere a pues percibir el Espíritu de Dios, el espíritu de ángeles, de demonios o de los humanos. Son las 4 áreas de espíritus. Y ahí vemos cuando la gente tiene como una conciencia de que Dios está haciendo una obra especial. Muchas personas en alguna reunión dicen, yo siento que Dios está con nosotros, va a ser algo muy grande, o Dios hizo algo muy grande en una reunión, no nada más con los evangelistas. En las iglesias locales pasa mucho esto, ¿no? Pero también puede ser discernimiento de ángeles, cuando vemos que hay ángeles que nos respaldan en la obra, que ha habido testimonios de ángeles, es una grande, grande bendición. Hace algunos años había un libro, Magníficos Visitantes, hablaba de testimonios de personas que tuvieron literalmente una visión muy clara de ángeles, ayudándonos en la obra, levantándonos, defendiéndonos, respaldarnos en la obra, y esa es la función de los ángeles. Sin que caigamos para nada, como se cae en algunas sectas falsas de adorarles o de comunicarse con ellos, los ángeles son una bendición. También hay discernimiento de demonios. Cuando hablamos de que la gente realmente tiene una posesión demoníaca, bueno, se discierne que realmente que no es una actuación, que no es algo falso, sino que hay una labor de demonios y Dios puede liberar a la gente. Si la gente se quiere liberar, viene una manera muy especial. Pero también el discernimiento del espíritu humano. O sea, Dios nos hace sentir cuando alguien es honesto, o es sincero o deshonesto. Cuando alguien dice, para mí esta persona, Dios me hizo sentir que es muy honesta, que está funcionando bien, o al revés, hay ocasiones en que decimos, Dios me hizo sentir que esta persona está aparentando. Es una hipocresía y entonces tenemos ahí ese discernimiento del espíritu humano, que está en la Biblia desde el Antiguo y Nuevo Testamento y sigue funcionando igual. Tenemos una tercera división de la relación de los dones del Espíritu Santo con los ministerios, los dones de edificación, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son los dones de hablar, exactamente, en la iglesia, pero tenemos aquí, diríamos, en cuanto a la edificación de la iglesia, porque estos dones nos ayudan a seguir fortaleciéndonos. Vienen a la iglesia para fortalecernos. Otra vez, no es para lucimiento ni para hacer una forma así muy estática de culto, así muy establecida, sino para edificarnos como iglesia. Los géneros de lenguas que siempre decimos, bueno, alguien habla en un idioma desconocido para la iglesia para captar la atención. Y cuando vienen los géneros de lenguas, en la iglesia entendemos que va a haber un mensaje de Dios y sencillamente la intención de géneros de lenguas es que guardemos silencio para que la persona que hable en lenguas dé el mensaje y después viene una interpretación. Y esto nos edifica mucho como iglesia. Dice 1 Corintios 14 que no sea más de 2 o 3 personas en la iglesia y que uno interprete. O sea, sí hay un orden ahí establecido, no para que limitemos, sino para que no tengamos ni una ausencia de dones, tampoco un exceso o llegar a un grupo, a una postura totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Es muy clara la palabra en cómo estos dones se pueden manifestar. La interpretación de lenguas tiene la función de, bueno, pues traer al mensaje local cuando alguien habló en lenguas y sencillamente se trae una interpretación. Lo veremos si Dios nos permite, cuando sabemos específicamente estos dones, pero no es una traducción.
Porque hay ocasiones en que la gente piensa que su mensaje en lenguas fue largo, la interpretación tiene que ser larga. O al revés, si el mensaje en lenguas fue corto, la interpretación tiene que ser corta. Y a veces pasa que de un idioma a otro no siempre es exactamente tan literal la gramática o tan similar. Realmente podemos dar lugar ahí a una cierta interpretación, porque realmente es una impresión del Espíritu Santo. La persona que habla en lenguas, bueno, sintió el hablar en lenguas y dio el mensaje, entendimos como iglesia que era un mensaje para todos. Pero la interpretación de lenguas tiene que venir como para que entendamos lo que se dijo. Y a veces es interesante porque dice, sea dos o más tres, o sea, no siempre una persona interpreta, sino que puede ser uno o dos o hasta tres personas que interpreten un mensaje. A veces no nada más para completar o para contradecir, sino para complementar un mensaje que son en lenguas, y se puede dar en las horas de oración, en los tiempos en que estamos como grupo de iglesia orando. Bueno, pues se puede dar ese tipo de interpretación. Y la profecía, pues es un mensaje en el idioma local directamente de parte de Dios. Esto no son pretensiones ni son desviaciones. Está ahí en 1 Corintios 12, 13 y 14 y los textos que iremos dando a lo largo del curso, si os permite, que respalda la labor del Espíritu Santo en las personas en cuanto a la profecía también. Dice ahí que, bueno, se da el mensaje para que la iglesia sea edificada. Algo importante, que estos dones no sustituyen la predicación de la palabra, porque hay algunos grupos que piensan que si hay una interpretación de lenguas o una profecía, ya podemos no predicar la palabra, porque dicen, ya Dios nos habló. Y eso es muy místico, porque realmente la predicación, la edificación de la iglesia, a través de enseñanza y predicación, tiene que seguirse dando. Pero estos dones como que respaldan o edifican. Y en este caso la profecía tiene que respaldar o edificar. Es interesante notar que no es lucimiento personal, tampoco es quitar la palabra o contradecir la palabra, porque llegan a pasar algunos casos en que alguna persona da una profecía como contradiciendo la enseñanza de la iglesia, y eso ya no es edificación, eso ya no es edificación, realmente es una manifestación del Espíritu Santo para edificarnos, no sustituye la palabra ni tiene por qué cambiar el orden del culto. Tenemos que siempre hacerlo todo para edificación. Entonces tenemos ahí esta definición: dones de enseñanza y predicación, dones de ministerio de la iglesia y del mundo y dones de edificación. El último tema que tenemos hoy en esta, pues digamos, sinopsis de los dones del Espíritu Santo y los dones del ministerio es la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, del 8 al 10, ahí está el texto, que hay dones para hablar de manera sobrenatural, hay dones para saber de manera sobrenatural y hay dones para actuar. Dones para hablar, saber y actuar. Son una división clara y son 9 dones nada más. Porque hay iglesias que toman algunos como que son sinónimos y dicen hay 18 dones, 27 dones, 36 dones. Son 9. Nada más la palabra habla de esos 9, pero tenemos que distinguir claramente en las varias listas que hay o en la manifestación de los dones en hechos o en las cartas paulinas o generales, cuando habla de los dones, cómo se estaba manifestando. Pero no son más, son exactamente 9. Dones para hablar de manera sobrenatural, porque todos en la iglesia hablamos, edificamos, nos evangelizamos, predicamos, estamos, dando incluso la alabanza a Dios, es una forma de hablar con Dios también, de exaltarle, pero hablamos de manera sobrenatural. O sea, esto no es porque alguien tenga una gran habilidad, que sea un gran orador o que tenga muchas habilidades o mucha cultura, sino que viene de manera milagrosa de parte de Dios. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Decíamos entonces que los géneros de lenguas tienen esa función nada más de llamar la atención de la iglesia de que va a haber un mensaje. Captamos un poquito el mensaje y guardamos silencio. Ahí algo importante es el orden, porque dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. O sea que no porque sean dones del Espíritu podemos hacerlo de manera desordenada o de manera indecente. Imagínense que a alguien le faltemos al respeto con los dones del Espíritu Santo, que lo atropellemos, que lo quitemos, que le quitemos el ministerio. Eso sería así como muy desordenado. Por eso siempre decimos, hay que esperar los tiempos de Dios en estos dones. Si estamos en el tiempo de la alabanza, no podemos entrar con estos dones. Si estamos en la predicación de la enseñanza, tampoco, porque está viendo una palabra y una exposición y ministerios de la iglesia. Estos dones manifiestan más en reuniones de oración o en el tiempo de oración. A la hora que el culto tenemos un tiempo de oración, ahí se pueden manifestar los dones. Si son de Dios, van a permanecer. Porque hay gentes que piensan hermanos que piensan que si no dan en el momento en que lo reciben, se va a perder. Llegan a decir, es que si no digo el don en este momento, en lenguas, en profecía, se me va a olvidar, se me va a ir. No, realmente cuando viene de Dios podemos tener perfectamente la conciencia de que viene de Dios, va a ser para edificación y nos podemos esperar. Sería lo idóneo que tengamos un tiempo de alabanza, que tengamos un tiempo de predicación o enseñanza, un tiempo de oración, que es parte importante de la iglesia. Y cuando decimos oración es oración.
no hablamos allí de otras cosas, tenemos que estar orando porque hay una gran necesidad. Pero a la hora de estos dones, podríamos ya darnos cuenta de si alguien tiene un mensaje en lenguas, a veces incluso elevan un poquito en la voz. Al elevar la voz y hablar en lenguas, pensamos que ya nos está indicando el Espíritu Santo que va a haber un mensaje. Entonces hay que estar expectantes nada más. Algunas iglesias dicen, hermanos, guardemos silencio un momento para que escuchemos este mensaje. No es limitar al Espíritu, ni limitarlo a nosotros, ni es ponerle ataduras al Espíritu, es estar dando un orden. Porque si estamos en un tiempo de oración, de intercesión, o si estamos en un retiro espiritual, cuando sucede esto que tenemos tiempos prolongados como iglesia, entonces también ahí pueden venir estos tiempos de la manifestación de los dones del Espíritu en los tiempos devocionales. Entonces, si es géneros de lengua, sencillamente se escucha un mensaje en otro idioma. A veces pasa que la persona que tiene este mensaje pues no entiende lo que está diciendo, nada más tiene la sensación de que tiene que compartirlo. No es necesario que lo sienta en ese momento, sino al final del mensaje que se va a dar, y a veces la persona lo puede interpretar o puede interpretarlo otra persona, o decimos otras personas, pueden decir la palabra dos o tres, pero generalmente si la persona habla en lenguas no es por espacios muy prolongados, realmente es un espacio de llamar la atención y te da un mensaje. Entendemos que Dios va a hablar a la iglesia y entonces viene la necesidad de interpretación de lenguas. El don de géneros de lenguas siempre tiene que operar con la interpretación, porque decía Pablo ahí en 1 Corintios 12, 14, si tenemos un mensaje en lenguas y no hay quien interprete, no somos edificados. Es muy importante que haya personas que también nos puedan ayudar con la interpretación. Son dones, no son aprendizajes ni pretensiones. Es algo que viene de Dios y que ha tratado Dios con nosotros a lo largo de la vida cristiana que tenemos y la formación que tenemos en las cosas del Espíritu Santo. Y viene entonces la interpretación. La interpretación también se requiere de fe porque va viendo cómo se percibe el mensaje. Muchos hermanos, dicen, no es una sola forma en que el mensaje se va a interpretar, sino que hay personas que lo van dando parcialmente. Hay personas que empiezan a decir una parte de lo que se dijo o reciben una impresión de lo que realmente dicen, no nada más el mensaje completo, sino puede ser amor, reconciliación, consolación, ya después se da el mensaje completo. No se tiene que tener de manera completa. Algunas personas incluso toman nota de lo que están interpretando y dicen, yo sentí que Dios hablaba de esto, de edificar, de corregir, de bendecir, y ya luego lo pueden exponer. Entonces, como no hay una norma bíblica, no hay un formato de cómo se interpretan las lenguas, le damos una libertad ahí. Decimos, hay libertad en esto, hermanos, y si la persona puede estar como interpretando las lenguas de esa manera, lo puede hacer y la iglesia va a ser edificada. En alguna ocasión hay hermanos que hasta dicen que podían como leer el mensaje en nuestro idioma. Dicen, yo oí el mensaje en tal idioma y yo podía como leerlo en una imagen en español y lo podía decir en español. Son entonces cosas que tal vez son muy particulares, pero sí la interpretación es muy diversa. Allí no hay un formato. Y la profecía, decíamos, la profecía es equivalente a géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, nada más que en profecía el mensaje está dado directamente en el idioma de la iglesia local. No hay lenguas de por medio. Es una profecía también, puede ser hombres o mujeres convertidos, llenos del Señor, que dan un mensaje y hablan a la iglesia siempre para edificación. Algo importante es que la profecía y los géneros de lenguas, interpretación de lenguas, los dones de hablar de manera sobrenatural, nunca exhiben a nadie, ni para exhibir ni para ponderar. Ni decir, tal persona es muy especial, Dios la ama mucho, o esta iglesia está en pecado. Eso como que no es el propósito. Tiene que ser una edificación de todos. Y al hablar de todos, habla de una edificación que, nos está respaldando en la palabra. Pueden ser tiempos difíciles, pueden ser tiempos de bendición y la profecía nos va a fortalecer. Pero tenemos allí entonces una función de los dones siempre para edificación. Tenemos que ver que no haya como un ataque a nadie, decíamos igual, tampoco hablar mal de nadie, tampoco lucir el pecado de nadie o reprobar a nadie, porque lamentablemente llega a pasar en algunos contextos de iglesias. Sencillamente el don es para todos y todos somos edificados con él. La segunda división es dones para saber de manera sobrenatural, o sea, dones con los cuales sabemos algo, percibimos algo de conocimiento de parte de Dios para de manera sobrenatural respaldar nuestro ministerio. Y son tres: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Es importante notar que allí en 1 Corintios 2, del 8 al 10, no vienen así, vienen un poquito mezclados. Vienen mezclados como Dios, el Espíritu, le reveló a Pablo, y vienen allí algunos de hablar, otros de saber, otros de actuar de manera sobrenatural, pero al final la cuenta son 9. Y aquí los dividimos por secciones para que tengamos un poco más de entendimiento de ellos. Pero la palabra de sabiduría, decíamos entonces, viene una, habilidad de Dios para resolver conflictos.
de manera práctica. Eso es sabiduría. Y ahí tenemos muchas veces que la palabra sabiduría se da de manera cotidiana. Podemos estar recibiendo una instrucción de Dios para resolver problemas, para poder edificar a otros, para poder sacar adelante un problema. Y viene la palabra de sabiduría. Y esta palabra siempre será muy importante porque no es sabiduría nuestra. No es que nosotros somos sabios, sino que viene la palabra de sabiduría. Claro que ser sabios nosotros es otro tema y ese es otro compromiso que tenemos. Pero la palabra de sabiduría viene entonces como de parte de Dios de manera sobrenatural para resolver un conflicto. En muchas ocasiones orando a Dios, te pasaron una situación muy complicada, después de orar alguien nos dice, bueno, yo creo que podemos resolverle el problema de esta manera. Y eso es una palabra de sabiduría. Pero como no vienen lenguas ni algo espectacular como milagros, decíamos, estos dones parecen como muy humildes. Sin embargo, son igual de importantes que los demás, igual de necesarios que los demás. Pablo dice, busquen los dones más necesarios, o sea, los que en ese momento más se edifiquen, no los que luzcan o me hagan sentir importante, sino los dones que edifiquen de la iglesia. La palabra de conocimiento que ya decíamos, bueno, es conocer algo de una necesidad de alguien o de una iglesia o incluso alguna circunstancia muy lejana a nosotros para que podamos interceder. Nada más el propósito de la palabra de conocimiento es saber algo para interceder. Por eso no tenemos ni que complicarnos con esto, ni sentirnos culpables. Porque a veces hay gente que dice, yo recibí algo de Dios, pero no sabía qué orar, o no lo hice. Bueno, podemos corregir la conducta, pero tenemos que seguir. La palabra de conocimiento siempre será sentir una necesidad por la cual podemos orar. Y en esa convicción de palabra de conocimiento, muchas personas están orando por algo que sienten como una fuerte necesidad. Posiblemente lo hemos visto en ese contexto de decir, Dios le hizo sentir a alguien, o decimos, yo sentí la necesidad de alguien, sin que nadie me dijera, me puse a orar, Dios puso en mi corazón orar por esta persona. Y ahí está funcionando palabra de conocimiento. Pero igual, como es muy poco notorio el don, muchas personas luego ni siquiera lo detectan. Pero es importantísima la palabra de conocimiento. Siempre que usted vea que alguien oró por otro, que nadie le dijo la necesidad, sino que Dios puso en su corazón, recordemos, ahí está el Espíritu Santo con palabra de conocimiento. Y discernimiento de espíritus, que decíamos, detectar si es la obra de Dios, hay la presencia de ángeles, presencia de demonios, o entender si el carácter humano es bueno o malo, son discernimiento de espíritus. Y también no parece tan impactante, pero es muy, muy importante verlo. Si Dios está en nuestra iglesia o va a haber una manifestación o estamos viendo cómo Dios trabaja en la iglesia, es muy bello. Pero no siempre es algo muy físico o muy notable. Realmente las personas tienen una diversidad de reacciones en cuanto al discernimiento de espíritus. Hay personas que dicen que sienten mucho la presencia de Dios, algunos sienten un hormigueo, sienten un calor. Eso pues no está en la palabra como tal, pero hay una libertad otra vez, a que cada quien tenemos como una manifestación personal. Dice Pablo, a los que por el uso tienen ejercitados los sentidos, o sea, vamos ejercitando nuestros sentidos a los dones. Vamos sintiendo cómo nos usó Dios en una ocasión, nos usó en otra ocasión, o cómo en alguna ocasión, por esa sensación que teníamos, vino tal don. Y en esto estamos habilitándonos en el uso de los dones. Pero otra vez, ni sentirnos culpables, ni tampoco muy especiales, sino estamos aprendiendo. Nadie es experto, todos aprendemos y todos nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, no nos sintamos fracasados, podemos seguir adelante. Por eso decimos en la iglesia, si alguien siente que se puede equivocar, consulte a sus maestros o pastores de la iglesia local y sencillamente hablamos de esto y podemos manifestarlo, ¿no? Como estos dones pueden manifestarse en la iglesia. Incluso hermanos que han tenido alguna palabra de sabiduría o conocimiento o de discernimiento de espíritus lo pueden compartir en la iglesia. A la hora de los testimonios, por ejemplo, ¿no? Dios me hizo sentir una necesidad y oré, o Dios me hizo resolver un problema y lo pude resolver, y ahí estamos edificando a la iglesia. También no testimonios muy largos, porque a veces se da como mucho tiempo a esto, y el culto tiene un orden, tiene un tiempo, hay otras actividades que hacer, pero siempre nos va a edificar que estos dones se manifiesten en la iglesia. La última sección de dones son dones para actuar de manera sobrenatural. Fe, sanidades y el hacer milagros. Decimos, muy comunes en los ministerios de evangelistas o de apóstoles, pero no están exentos en la iglesia, no están ausentes. También en la iglesia local pueden funcionar. Cuando hablamos de fe, bueno, la gente que tiene esa convicción de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer y que lo va a hacer. Que incluso esa fe a veces nos sorprende a los demás, ¿no? Porque sentimos que la persona tiene esa convicción tan grande de lo que Dios puede hacer, ¿no? Que dicen, yo estoy seguro de que Dios puede sanar, yo estoy seguro de que Dios puede proveer, que Dios puede librarnos, que Dios va a hacer algo muy grande. Ese don de fe, hermanos, nos edifica mucho. La sanidad es que siempre decimos orar por los enfermos. Y no es privativo de los evangelistas o los ministerios así muy notorios. Todos los creyentes podemos orar por sanidad. Porque hay personas que a veces nos hemos limitado y pensamos que como no hemos visto que nadie está sanado porque nosotros oramos por él, entonces no podemos orar. Pero decimos, los dones vienen para edificación. Siempre que nos inviten para orar por sanidad, hay que orar por sanidad.
Claro que hay enfermedades que son complicadas, hay que acudir al hospital, acudir a cirugías, acudir a los servicios médicos, es importantísimo, pero siempre seguimos orando. Y cuando oramos y viene una sanidad, nos sentimos muy edificados, porque la iglesia es fortalecida con estos dones. Y el hacer milagros que decíamos, bueno, pueden ser de provisión o pueden ser sobre la naturaleza. Hay varias formas de milagros que están en la palabra de Dios. Esos milagros también nos pueden seguir edificando como iglesia. Seguimos sintiendo la bendición de Dios a través de estas manifestaciones de 9 dones del Espíritu Santo y de los ministerios personales que tenemos de formación y ministerios de apoyo en la iglesia local. Hermanos, acabamos la clase. Muchas gracias por su atención.